Cuando se dio cuenta, Julio llevaba más de 1 hora mirando fijamente la lámpara apagada. Parpadeó 2 veces y se frotó la cara con ambas manos, como si ese simple gesto pudiera devolverlo a la realidad. Una que ahora se sentía diferente. El departamento estaba en silencio, a excepción del tenue murmullo del refrigerador. Abrió la boca, bostezó. Las últimas semanas habían sido agotadoras, entre el papeleo y pasar tiempo con desconocidos, aunque ellos insistían en decir que eran familia. Sintió una ligera presión en las sienes, las mejillas ligeramente acaloradas, los ojos hinchados de tanto llorar. Se arrastró como pudo hacia la cocina. Las piernas apenas si le obedecían. El cuerpo en general se resistía a seguir las órdenes de su cerebro. Activó la vieja cafetera, con la vaga esperanza de que la cafeína en su cuerpo le diera la energía necesaria para seguir viviendo. El hueco que dejó mamá en el sillón parecía absorber la poca luz que se filtraba a través de las cortinas. Julio lo miraba cada mañana, como esperando verla sentada en el viejo sillón, como si acabara de despertar de una pesadilla y ella estuviera ahí, esperándolo, como cada día. Solo que el intento nunca funcionaba. El asiento siempre estaba vacío, ajeno a sus deseos. A veces simplemente se sentaba ahí, en el otro sillón, al lado del de su madre, con su taza de café humeando frente a él, y se quedaba mirando el asiento vacío. En ocasiones quería hablar, decir algo a la nada con la esperanza de recibir alguna respuesta, pero no lo hacía. Solo se quedaba ahí, mirando. No sabía qué hacer con las cosas de su madre. La habitación había quedado intacta desde aquel día, así como ella la había dejado esa última noche que pasaron juntos. Nadie le dijo nunca qué debía hacer con sus cosas. Julio simplemente decidió no hacer nada. A un costado del viejo sillón, ligeramente cubiertas de polvo, continuaban las cosas que ella había dejado. Un viejo cenicero de cristal grueso, un par de botes de pastillas y una antigua grabadora portátil, la que solía usar para ayudarse a recordar. La enfermedad había progresado, lentamente, pero sin detenerse. La memoria de su madre había ido fallando con los años. Al final, había recurrido a esa vieja grabadora para casi todo lo que ocurría a su alrededor. Pequeñas notas de voz que le recordaban quién era. Algunos días después de que mamá partió, Julio reprodujo varias de esas cintas. Al principio lo hacía para escucharla, por nostalgia, por la necesidad de sentir la caricia de su voz. Julio había reproducido esas cintas decenas de veces en las últimas semanas, escuchando la voz de su madre recitar instrucciones simples. La pastilla azul se toma a las 7. Julio, mi hijo,
regresa de trabajar a las 6. Con el tiempo, Julio había memorizado las cintas y ya no requería de ellas para escuchar la voz de su madre. Aún así, seguía haciéndolo de vez en cuando, tal vez por costumbre o quizás por necesidad. Ese día tomó la grabadora, introdujo una cinta vacía en el compartimiento transparente y pulsó el botón. Hoy me siento solo. Mi madre falleció hace 3 semanas y no he hablado con nadie desde entonces. La extraño y no sé qué hacer. La voz se quebró hacia el final. Incapaz de continuar, dejó la grabadora en la mesita de centro. Tal vez fue por el simple hecho de haberse desahogado, de sentir que podía externar sus sentimientos sin temor de ser criticado, o tal vez un intento desesperado de mantener vivo el recuerdo de su madre. Julio comenzó a grabar pequeños mensajes en la vieja grabadora. Desde la muerte de su madre, Julio había dejado que su vida se redujera a un solo pasillo. Una rutina perfecta que iba desde la puerta del departamento al trabajo, del trabajo al departamento y de ahí a la cocina y al sofá, donde descansaba la grabadora. El resto del mundo se disolvía a su alrededor, tan borroso como la fecha límite de pago de la luz o el nombre de sus compañeros de trabajo. Había empezado a hablarle al aparato por costumbre, permitiendo que tomara el lugar de un amigo íntimo, uno que lo escuchaba en silencio. Al principio grababa mensajes sin un propósito claro más que el de desahogarse, dejar que su voz fluyera por las viejas cintas y poder escuchar una voz en la soledad del departamento, aunque fuera la suya propia. Frases cotidianas llenaban las cintas, informes sobre el clima, las horas de sueño y las listas del supermercado. Después, sin darse cuenta de cuándo, comenzaron a colarse fragmentos más personales, pensamientos que evitaba expresar en voz alta, todo lo que no podía compartir con nadie por vergüenza. Quedaba registrado en esas grabaciones, como si el aparato, con su reluciente luz roja, fuese un lugar seguro para descargar esa parte suya que ni siquiera su madre había llegado a conocer. Aquella noche, Julio colocó una nueva cinta en el compartimiento y pulsó el botón con el pulgar, escuchando el clic y la ligera vibración, casi imperceptible, del mecanismo. No tenía pensado lo que iba a decir. Nunca lo hacía. Simplemente dejaba salir todo lo que tuviera dentro ese día, sin filtros, como quien vacía el agua sucia de una cubeta. La cinta lo escuchó. En la penumbra de la noche, su voz sonó grave, tranquila. Día 43. No hay mucho que reportar. Mi jefe volvió a culparme por algo que no hice, pero la verdad es que ya no me molesta.
Siempre se disculpa cuando se da cuenta. Los semáforos tardaron un poco más de lo usual en ponerse en verde. Casi llego tarde al trabajo. Menos mal el conductor apretó el paso. Aunque no voy a negar que por un momento temí por mi vida. Las palabras fluían de manera natural, como quien habla con su mejor amigo. Las frases se sucedían una detrás de otra, de su trabajo, de su jefe, del tráfico y del clima, pero también, sin darse cuenta, hablaba de su madre, de cuánto la extrañaba y de la soledad que había dejado su partida. Entre todo lo que dijo esa noche, hubo algo que no pensaba decir. Estaba cansado de hablarle a la nada. La frase apareció entre el zumbido del fondo y el clic final de la grabación, como un susurro que no debía estar ahí. Julio la reconoció al instante. Era su voz, aunque no recordaba haberla dicho. Era apenas un susurro, como un eco olvidado de algo que no quería escuchar. Rebobinó la cinta y la escuchó otra vez. Ahí estaba. Era claramente su voz, pero no la reconocía. El matiz de aquellas palabras le resultaba ajeno. La escuchó una y otra vez, con un nudo formándose en su estómago. La frase era simple, apenas unas cuantas palabras, pero el modo en que las dijo lo inquietaba. Era su voz, sí, pero algo estaba mal, como si la frase no hubiera sido grabada por él, sino para él. Una estupidez, lo sabía, así como también sabía muy bien que debía detenerse. Había visto suficientes películas de terror para saber cuando algo estaba mal. Tomó la grabadora y la guardó en el cajón debajo del librero, junto a las cosas que pertenecieron a su madre. Era suficiente. Había pasado el tiempo y él tenía que seguir adelante. No más grabaciones. No más lamentos. No más. Deja de escuchar. Dijo la voz. Sonaba extraña, casi idéntica a la suya, pero había algo que no encajaba. Se escuchaba rasposa, ahogada. Apenas un susurro que se abrió paso entre un ligero rastro de ruido blanco. Julio parpadeó, el cuerpo rígido. La grabadora estaba encendida y él no recordaba haberla tocado. El aparato continuaba vibrando, el botón de grabar presionado y la cinta avanzando, lenta, constante. Por un momento creyó que la voz iba a continuar, a decirle otra cosa, pero no ocurrió nada. Todo quedó en ese instante. La cinta llegó a su fin y el sonido del clic lo devolvió a la realidad. Deja de escuchar, se dijo a sí mismo, la voz apenas audible. Sacó la cinta de la grabadora y la arrojó a la basura. Por un instante dudó si hacer lo mismo con el aparato. No lo hizo.
En su lugar, lo devolvió al cajón y cerró con llave. Los días transcurrieron con relativa normalidad, pero para Julio, cada minuto se sentía eterno. No dejaba de pensar en aquel aparato. Sus manos, inconscientemente, replicaban los movimientos finamente perfeccionados a lo largo del tiempo. Su mente se negaba a recordar las cosas más sencillas si no era con la ayuda de esas grabaciones. La vida de Julio se complicaba. Sentía que todo perdía el rumbo. Su rutina, su memoria, incluso sus pensamientos más simples. Necesitaba un mapa, instrucciones, algo que le indicara el camino. Necesitaba esas grabaciones. Abrió la puerta del departamento, cansado. La cabeza le dolía. No había podido dejar de pensar en aquel aparato durante todo el día, pero estaba decidido a no usarlo, a no necesitarlo de nuevo en su vida. Sus ojos se detuvieron en seco, seguidos por el resto de su cuerpo. La grabadora yacía ahí, inmóvil, al costado del viejo sillón de su madre, al lado del frasco de pastillas que juraría haber tirado a la basura. El estómago se le encogió. Por un instante, creyó ver cómo el sillón se replegaba suavemente, como si alguien se hubiera sentado en él. Se acercó con cautela, el miedo reflejado en sus ojos. La grabadora estaba ahí, y a su lado, una vieja cinta. Julio no quería escucharla, pero la curiosidad, y quizá la estupidez, fue más fuerte que su voluntad. Tomó el aparato e introdujo la cinta lentamente, y con un miedo que jamás había experimentado en su vida. La escuchó. La cinta arrancó con un ruido sordo, como si en vez de cinta magnética llevara arena adentro. Por un momento, solo se escucharon zumbidos, el rechinar de la bobina y el tic nervioso del cabezal. Julio ya estaba pensando en apagarla cuando llegó la voz. La suya. No puedo más. Toda mi vida la pasé al lado de mi madre. Sin ella no sé qué hacer. Nunca tuve pareja, tampoco amigos. Solo éramos mi madre y yo. Ella, por sobre todos los demás. Ya estoy viejo. Tengo más de 30. Y siento que es demasiado tarde para comenzar otra vez. La cinta seguía, errática, pero la voz siempre volvía, aferrada a terminar la confesión. Sus cosas siguen donde las dejó. Su ropa, sus libros, incluso sus recetas de cocina, como si fuera a volver en cualquier momento. Un lamento, un grito de ayuda a medio decir, sin lágrimas, solo el frío mecanismo de una grabación.
que solo puede transmitir la superficie del dolor y no la herida real. Hoy soñé que estabas aquí, que cocinábamos juntos mientras te contaba sobre mi día a día en el trabajo. Entonces, en un instante, quise abrazarte. Te abracé tan fuerte como nunca en mi vida pude hacerlo. Te dije que te extrañaba y cuánto te quería. Te dije todo lo que no pude hacer cuando estabas viva. Y entonces me miraste y me sonreíste. Me dijiste que iba a estar bien y que tenía que dejar de grabar mensajes para ti. Que era tiempo de poner la grabadora en silencio, dejar de hablarle a la nada y escuchar lo que la vida tenía para ofrecerme. Julio bajó el volumen. El corazón roto y las lágrimas fluían por sus mejillas. Ese último fragmento, esa voz suya, no era para su madre, era para él mismo. La confesión era personal, una historia escrita solo para el autor, una carta de despedida que solo podía entender quien la escribía y, quizá, nadie más. Julio sintió vergüenza, luego alivio, después tristeza, pero a la vez felicidad. Dejó la grabadora sobre la mesita, la miró con cariño y se dispuso a recordar a su madre, pero a la vez a seguir viviendo, por ella, por él. Abrió la puerta de la habitación de su madre. Era hora de dejar un espacio libre para que alguien más lo llenara. Afuera, en la sala iluminada tenuemente por la luz del atardecer, la grabadora permanecía encendida. Una luz roja parpadeaba, un clic sordo, y la cinta se detuvo.